Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Juan Carlos Arreola Genel. Estoy estudiando arquitectura séptimo semestre en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y bueno, en esta segunda parte del video vamos a seguir donde nos quedamos, que es en la época de Revolución. Nada más para recordar, estamos hablando sobre la evolución de las expresiones artísticas y culturales en los distintos periodos de la historia de México. Y bueno, déjenme... Perfecto. Ok, nos vamos a la cuarta. 4 de 6, Revolución. Bueno, esta época fue de 1910 a 1917 y fue el conflicto armado que se dio entre estos años como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera de hechos políticos y sociedades se unieron por este objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Pese a ser una cruenta lucha por el poder, también tuvo frutos positivos. Pues bueno, aquí una foto de la música en la Revolución. Y bueno, en la parte cultural, pues está el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que es uno de los estilos más significativos de la arquitectura durante la Revolución. Fue el neoclásico, que se vio reflejado en edificios, hospitales, escuelas, mercados, viviendas, iglesias y palacios construidos por arquitectos tanto españoles como criollos. Durante esta época se vio la evolución de materiales y la búsqueda del propio estilo mexicano. Por consecuencia del conflicto armado en el país, al inicio de la Revolución Mexicana se vio reducida drásticamente la construcción en México. En esa etapa prosiguieron contados proyectos como en 1918 el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el actual Teatro de la Ciudad, proyecto de Federico Mariscal e Ignacio Capetillo. Aquí del lado izquierdo hay una foto del Teatro Esperanza Iris, como se puede ver tiene un estilo neoclásico, que pues, la verdad es muy bello y sigue en la actualidad en la Ciudad de México. Bueno, la trinchera. La Revolución Mexicana fue una época de violencia y lucha sin igual y como cualquier evento de gran magnitud tuvo un gran impacto en la gente que lo vivido. Cada artista tuvo opiniones diferentes, no es lo mismo pensar cómo fue haberla vivido y claro, ejemplo está en Diego Rivera y José Clemente Orozco, ambos hicieron obras sobre este acontecimiento, pero solo uno de ellos estuvo en México para vivirla. Esta pintura por Orozco es la cruda realidad de lo que se vivió durante la Revolución Mexicana, una lucha sangrienta y el destierro de un dictador. Pues sí, la verdad fue una época muy violenta y sangrienta en México, bastantes muertes, como ya dijimos anteriormente, pero bueno, continuamos con música en la Revolución, y durante la Revolución se creó el género de los corridos, los famosos corridos, el cual tenía como propósito decir alguna historia o suceso en forma de canto. La canción más popular de esta época es La Cucaracha. Esta canción hasta la fecha es como un tipo himno hacia los mexicanos, ya que se conoce en todo el mundo y por todas las generaciones, desde los más chicos hasta los más grandes. Bueno, continuamos con el siglo XX, que es de los 1900 hasta los 2000. Después de la Revolución, México entró en una etapa de industrialización, de modernización de las ciudades, carreteras, aeropuertos, incluso la política. Se creó el IFE, que es el Instituto Federal Electoral, hoy conocido como el INE, Instituto Nacional Federal, perdón, Instituto Nacional Electoral, el cual promueve la confianza en el sistema político. El cine, los medios y el turismo hicieron que México sea conocido alrededor del mundo. Digo, no todo fue bueno durante este siglo, hubo muchos acontecimientos que afectaron la economía del país, como por ejemplo la expropiación petrolera y la nacionalización de la banca. También hubo crisis en 1994 por la falta de reservas internacionales y esto provocó que el peso mexicano se devaluara. En 1968 ocurrió la masacre de Tlatelolco, la cual fue una de las tragedias que más han marcado nuestra historia, ya que militares atacaron a estudiantes y civiles que estaban protestando por el gobierno de Díaz Ordaz. El tormento de Cuauhtémoc. Esta obra es la representación gráfica de lo que es nuevos cambios estéticos con reconocimiento de lo que era el México prehispánico, para reiterar la cultura visual de lo que era en sí mismo, haciendo una crítica a lo extranjero. Se puede ver a Cuauhtémoc antes de morir junto a lo que parece ser la Malinche y un ejército español acompañado de un furioso canino. Del lado izquierdo se puede ver la pintura, que es bastante interesante. Entre más te la quedas viendo, más encuentras elementos impresionantes e interesantes. Y pues más que nada relata lo que estaban viviendo la sociedad en esa época, ¿no? El siglo XX. La música está
Etapa se inspiró en el nacionalismo después de la revolución. Diferentes géneros empezaron a ser populares como los jarabes, los corridos, los guapangos y las canciones bravias. Y una foto del lado izquierdo de los músicos del atuendo que se usaba en ese entonces. Y bueno, por último, tenemos al siglo XXI, que es de los 2000. Y durante el año 2000, México cumplió los 200 años de su independencia de México y 100 de su revolución. En el año 2000, Vicente Fox, el presidente, ganó la presidencia, siendo el primer presidente de partido diferente al PRI en 71 años. En el 2007 entra a la presidencia Felipe Calderón con el partido político PAN. Después, en el 2012, entró a la presidencia Enrique Peña Nieto con el partido político PRI. Hoy en día, nuestro presidente actual, que pues, ya lo conocemos, es Andrés Manuel López Obrador, obrador del partido político Morena, que fue fundado por él, ganó su presidencia en el 2018. Y bueno, el 2024, pues ya veremos qué presidente nos tocará, elegiremos como Estado, como pueblo. Y bueno, el siglo XXI principalmente se caracteriza por el avance de la tecnología. Las redes sociales toman un rol muy importante en el intercambio de información y conectividad del mundo. En el siglo XXI también se vieron alertas en los cambios climáticos debido a la alta contaminación producida en grandes ciudades. Hablando de la cultura y movimientos artísticos que surgieron en el siglo XXI, en el principio del siglo XXI surgió una segunda época de oro en donde se destacan los representantes de la industria de todo el mundo, como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, etcétera, los tres ganadores de Oscars por su dirección en películas y cortometrajes. En la pintura se creó más libertad de diseño y color, en donde la textura de los lienzos y murales tomaron transición en este siglo, y algunos pintores más destacados fueron Patricia Calvo Guzmán, Eliseo Garza Aguilar, etcétera. Así como también se creó más interés para escribir ópera, y uno de los compositores que nacieron en este siglo fueron Federico Ibarra, Daniel Catán, Leonardo Espinosa, etcétera. En la arquitectura se crearon varias cosas y edificios interesantes, como el Museo Sumaya, que fue terminado y abierto en el 2011. El Museo Sumaya se volvió parte de la cultura de la arquitectura de México, ya que también se volvió un punto principal del turismo en la Ciudad de México. Es hecho por la Fundación de Carlos Slim, por la colección privada, y fue creado por el arquitecto Fernando Romero, que es ex yerno de Carlos Slim y es un arquitecto conocido mundialmente por sus diseños y construcciones, pues interesantes, ¿no? Y bueno, la vida y la muerte. Lo que es el arte en México es algo que ya se globalizó, haciendo mezclas homogéneas de estilo, y no solo eso, sino también digitalizaciones. El óleo y el acrílico son cosas del pasado, y conforme la tecnología avanza, México se acerca más a un mundo digitalizado. Eso sí, teniendo siempre en mente las mismas ideas del pasado, como lo era la vida y la muerte. Aquí del lado izquierdo se puede ver una pintura, una ilustración del artista Daniel Hobbit, se llama Life and Death. Y pues sí, como se pueden ver, ya son pues, estilos más modernos. Y bueno, hoy en día podemos ver todo esto del arte, tanto en México como en el mundo, en todo el siglo XXI, por los famosos NFTs o NFTs, que son esta arte digital, esta como criptomoneda. Y pues sí, con todo estos artes, ¿no? Y bueno, ya como último, pues tenemos la música del siglo XXI, que la música mexicana es escuchada por todo el mundo. Generosos como pop, norteña, guapangos, corridos, la banda, el mariachi recorren todo nuestro país. Por México la tecnología y la facilidad de escuchar música hoy en día. Los mexicanos escuchamos música de todo el mundo, pero nuestras raíces y nuestra cultura nunca cambian. Aquí una fotografía del lado izquierdo sobre la música cultural, las rancheras, y pues el atuendo, ¿no? Que usan los cantantes. Y bueno, pues eso sería todo. Nomás como resumen, quiero pasar por arribita sobre todas las épocas que vimos, que en este caso es la prehispánica, con las pirámides y culturas prehispánicas, también sobre los rituales. Este, luego en la colonial, cuando llegaron los españoles, igual lo del pozole que tenía, las comidas que tenían restos humanos, igual todos los sacrificios que se hacían. Luego, en el siglo
El 19, que llega el Porfiriato, o el Palacio de Bellas Artes y todo lo que tenga que ver con la arquitectura, y la escenograda, la música y todo eso. Luego tenemos a la Revolución, que pues es obviamente la Revolución Mexicana, que fue una etapa muy sangrienta, muy violenta, y pues era más que nada los derechos políticos y los sociales. Igual los atuendos, la música, la arquitectura, aunque hubo muy pocas construcciones en esa época, por lo mismo de la crisis que estaba teniendo el país. Luego, el siglo XX, que pues literal, después de la revolución se trató de hacer la industrialización del país, se creó el IFE o INE, y bueno, ya por último, el siglo XXI, que es pues lo que conocemos hoy en día, lo que estamos viviendo todos. Ahí se me quitó la presentación, disculpa, pero bueno, pues sí, lo que estamos viendo hoy en día, las arquitecturas modernas, el arte moderno, el arte digital, los NFTs, la música. Y pues sí, muchas gracias por su atención. Estas dos fueron las clases sobre la evolución de las expresiones artísticas y culturales en los distintos periodos de la historia de México. Espero que les haya gustado y gracias, gracias y nos vemos en la siguiente clase.